¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, me alegra verlos a todos otra vez. Hoy vamos a aprender un poco acerca de la lengua de señas, la historia. Entonces, la seña de historia es esta, historia, con la H hacia abajo, historia. ¿Pero la historia de qué? ¿Recuerda que esta era la señal tema? ¿La historia de qué? De la lengua de señas. De cómo surgió la lengua de señas aquí en Colombia. Que es algo muy importante. En esta, cómo surgió, que esta es la señal de surgir. Y fundar también, esta es la señal de fundar o surgir. Surgió o se fundó. ¿Sí? Con un solo dedo, con el dedo índice, atravesando los dedos hacia arriba. Listo, entonces vamos a prestar todos mucha atención a los videos que vamos a mostrar, que nos van a narrar un poco acerca de la historia de la lengua de señas. Y luego vamos a hacer como un tipo de conversatorio al finalizar cada video. Son 4 videos los que componen la historia de la lengua de señas realizados por FENASCOL. Entonces es lo que vamos a hacer. ¿Claro todo para todos? ¿Qué más? Los ponían a cargar piedras, ¿cierto? En las manos, una en cada mano, todo el día. ¿Ya? Muy bien. Y los niños, después, cuando fueron creciendo, ¿qué hacían? ¿Trabajaban en qué? En jardinería, con las flores, ¿cierto? ¿Qué más hacían? Carpintería. Carpintería, como con el serrucho. ¿Y cómo era confección? Ajá, como la señal de coser. Y lavar platos, ¿cómo será? Muy bien. Ellos se graduaban de primaria. Quinto. No sé cómo es nivel. Quinto. Se graduaban de quinto. Y a los 17 años. No, 16. Muy bien, 17. muy pilo. Lavado de loza, entre otros. Sin embargo, en una cafetería. Ellos fueron aprendiendo lengua de señas para comunicarse, pero ¿dónde lo hacían? ¿Dónde se comunicaban? En una cafetería, ¿cierto? En una tienda subterránea. Muy bien. ¿Por qué? Porque los sordos no lo hacían afuera. Porque se cohibían de eso. Porque se burlaban. Ajá. Muy bien. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué surgió? ¿Una empresa? ¿Una empresa? ¿Un hospital? Crearon un hospital. Una asociación. La señal de asociación. De señal. ¿Cuál es la señal de la asociación? Creo que es esta, ¿no? No estoy seguro ya. La señal de la asociación sordo-boca. Miremosla ahí en el video. Sin que los observaran. Así, después de un tiempo, se fundó la primera Mira, ahí va a ser la señal. asociación de sordos en Bogotá, Sordevoc. Así es esta. Esta es la señal de sordo-boca. 2 Cs entrecruzadas. Muy bien, muchas gracias. A la asociación de Cali. ¿Se acuerdan que ya habíamos aprendido las señales de las ciudades? Asorbal, que esta es la señal de Asorbal. Y después fueron creándose más asociaciones, ¿cierto?
Los sordos entonces trabajaban, pero se podían comunicar en sus trabajos. ¿Cómo hacían entonces para poderse comunicar en sus trabajos? No. Los sordos se iban a sus trabajos. Todos las demás personas eran oyentes, los únicos sordos, pues muy pocos. Y era muy difícil comunicarse. Entonces yo como sordo, ¿con quiénes me comunicaba? ¿Con quiénes sí me comunicaba? En las asociaciones, ¿cierto? Las asociaciones eran un punto de encuentro para reunirse entre INSOR. La de Impal, no sé cuál será la señal de Impal. Impal. Y la de ICAL es esta señal, que es su colegio. ¿Dónde está ubicado? En Chía. Está a las afueras de Bogotá, llegando a Chía. Y INSOR, pues yo trabajo en INSOR. Entonces, esas tres entidades, hace mucho tiempo, ¿cómo enseñaban? ¿Qué les enseñaban a las personas sordas en los colegios? Hablaban, ¿cierto? Les enseñaban a oralizar, a que tenían que hablar. ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Quién llegó a Colombia? Una persona. No. Francia. Una persona, ¿de dónde venía? ¿De dónde llegó? De Estados Unidos. Ajá. De Estados Unidos, muy bien. ¿Y él qué hizo? ¿Quién era él? Esta es la señora de pastor. Yo iba a decir así. Cristiano, pastor cristiano. Y enseñaba, ¿qué quería enseñar? ¿De cuál? ¿Señal de cuáles? ¿De dónde? ¿De aquí de Colombia o de dónde? ASL, ¿cierto? American Sign Language. ¿Y a otra persona de dónde? ¿De Francia? Entre ellos, Entonces se les enseñaba que aprendieran que esta persona ¿qué les enseñaba? De España, de Francia, de Estados Unidos. ¿Las señas? Ajá. Él era, ¿qué? Un productor de medios visuales, ¿no? De películas, de cine. Productor de cine. Y él les enseñaba señas también con relación a cine. Y de España, las personas de España vivían aquí, en Bogotá, y ellos enseñaban también su lengua de señas española. Francia, muy bien. España y Colombia. Muy bien. ¿Sabes que en Colombia la lengua de señas colombiana, las siglas son LSC, que significa lengua de señas colombiana? Y en la de Estados Unidos, ¿cómo se dice? Las siglas de la lengua. ASL, ajá, American Sign Language. ¿Y de Francia, cómo se dirá? LSF. ¿Y de España? Lengua de signos. Lengua de signos. ¿Les gustó? ¿Hasta ahí la historia o me voy?
Listo, entonces vamos a ver la tercera parte de la historia. La señal de derechos, ¿cuál es? Derecho, ya la habíamos visto. Entonces quería transformar los derechos y el anhelo, ¿no? La misma señal de querer. Sus derechos y cambiar la situación en la que se encontraba. Deportes, la señal de deportes. Y esta que ya habla de deportes, pero acá solo dice deporte, pero no lo especifica. Tenían el anhelo de poder incidir por sus derechos y cambiar la situación en la que se encontraban. Es incidir. Aunque era muy importante todo lo logrado en el deporte, Ah, positivo, la señal de positivo. Que antes era muy positivo la parte de para deportes. gestionar sobre los derechos de las personas sordas. Por esta razón, se reunieron en Barranquilla y tuvieron como invitado al entonces presidente de la Confederación de Sordos de España, Félix Jesús Pinedo Pietro, quien tenía mucha experiencia en la creación de asociación, conocía los estatutos y requisitos necesarios para realizarlo y el conocimiento de Colombia contaba con Así que, ¿Estos eran bancos? Hospitales, colegios, asociaciones, ok, ¿cuántas? ¿Cuántas había? ¿Cuántas asociaciones había en Colombia en ese momento? ¿12? ¿Sí? ¿12 o 12? 12, muy bien. ¿Y esas asociaciones para qué estaban? ¿Para qué las crearon? ¿Para ayudar a conseguir plata? ¿Y qué más hacían? ¿Por los derechos? Ajá. ¿Derechos de qué? Pues sí, pero ¿de qué? ¿Derechos como cuáles? ¿Cómo les ayudaban esos derechos? ¿Qué derechos no contaban hasta ese momento? educación. Diles a tus compañeros que te... Ajá. ¿Y no más? ¿Para poderse comunicar? Para los deportes, ¿cierto? Es que yo no Querían sé enseñar participar en educación. En Venezuela, deportes. educación. Y para poder estudiar. ¿Y después qué pasó? ¿Con quiénes se reunían ellos? las asociaciones y con la unión de los afiliados sordos. Tenían el anhelo de poder incidir por sus derechos y cambiar la situación en la que se encontraban. Aunque era muy importante todo lo logrado en el deporte, seguía haciendo falta gestionar sobre los derechos de las personas sordas. Por esta razón, se reunieron en Barranquilla y tuvieron ¿Dónde fue? como En invitado al Barranquilla. entonces presidente de la Confederación de Sordos ¿A quién le invitaron? de España, Félix Jesús ¿Cuál es la señal de él? Pinedo Pietro, quien tenía mucha No, tiene. experiencia en la creación de asociación, conocía los estatutos y requisitos. Entonces se crearon todas esas asociaciones con el fin de, pues era muy positiva la parte de los deportes, pero necesitaban hacer más cosas. Por ejemplo, poder estudiar, terminar sus estudios, poder trabajar, hacer múltiples cosas que hasta ahora se les había negado. Y entonces con ese fin se invitó a quién, a que viniera quién, ¿de España? Ajá. Y entonces se invitó a una persona y él les dio plata, ¿sí? Les ayudó. ¿A qué? Por los derechos. Ah, ok, muy bien. Entonces les ayudó a luchar por sus derechos. Y después, entonces en Colombia, ¿qué pasó? ¿Se reunieron? Ajá. En Barranquilla. ¿Para qué? ¿Para qué se reunieron en Barranquilla?
para fundar Penascol. Muy bien. Y se diera una apertura a la lengua de señas colombiana. Esto hizo que Penascol, en segundo lugar, recuerden que en el pasado a las personas sordas las obligaban y oralizaban y les tenían prohibida la lengua de señas. Esto hizo que Penascol buscara estrategias para poder cambiar esta situación y se diera una apertura a la lengua de señas colombiana, el ESC, como el idioma y derecho de las personas sordas, para que no continuaran escondiendo, avergonzados, sino que hicieran visibles para todos. Al transcurrir el tiempo, en noviembre del año 1984, se realizó la primera conferencia sobre la situación de las personas sordas en Colombia. Los invitados, una parte, fueron representantes de cada una de las asociaciones de sordos, y la gran mayoría eran oyentes, entre fonoaudiólogos, profesionales, universitarios, docentes de instituciones educativas y representantes del ministerio, personas sordas, sus derechos. Entonces, esta es la señal de Penascol. Entonces ellos pensaban que querían transformar. ¿Transformar qué? ¿Qué querían transformar? ¿Pero qué? La situación que estaba pasando, ¿cierto? ¿Se acuerdan que decía que las personas sordas iban a tomar café abajo escondidas, ¿cierto? Para poder hacer señas, y que afuera en el exterior, pues, trataban de hablar. Pero entonces Penascol pensó que esa situación no debía continuar así, que tenía que transformarse esa situación, tenía que cambiar. Era una identidad de las personas sordas, ¿cierto? Entonces, esa es la señal de reconocimiento, derechos. Muy bien, muy bien. Entonces ahí decía, ajá, correcto, que entonces no tenían que esconderse para usar la lengua de señas, que tenían que poderla utilizar igual que las personas oyentes, poderse comunicar abiertamente. Entonces, otra vez en lengua de señas. Reconocimiento. Muy bien. Y el mejoramiento de la calidad de vida. En segundo lugar, recuerden que en el pasado a las personas dado actividades posteriores, empoderando a las personas del año 1974. ¿Los derechos de quién? ¿Hacer deportes y ya? De la Fundación de Penascol, el conocimiento de cómo experiencia en la creación de suelos por esta deporte seguía sin trabajo y tuvieron como Pinedo Piedro y si fue necesario el proceso de la Fundación de Penascol, la FED-4. Estoy dependiendo ante varias entidades como el gobierno, hospitales, Deporte. Para trabajar, ajá, muy bien, ¿qué más? Para estudiar, ¿qué más? Salud, ¿cómo? Y todos los demás, ¿no? Otra vez, lo que te pregunto a ti, ¿derechos de qué? Entonces, para el deporte, para estudiar, para trabajar, para aprender, bueno, todo lo que envuelve eso. Muy bien, felicitaciones. colegios, etc. La meta es
Era el reconocimiento de las personas sordas, sus derechos y el mejoramiento de la calidad de vida. En segundo lugar, recuerdan que en el pasado a las personas sordas las obligaron el tiempo en noviembre del año 1980 y y representantes del ministerio Me mueve la mesa. de la WFD, una de España, de la Universidad de Gallaudet, Gilbert Delgado, oyente, quien tenía gran habilidad para comunicarse en lengua de señas americana, ASL, y estudios en ICT. Y por ¿Cuál es la seña de esta persona? Muy bien. ¿Y quién era él? ¿Qué hacía? Era el director, ¿cierto? ¿De qué? De la organización de Federación de Sordos del Mundo, ¿no? World. Mundo. Esa es la señal de federación. Federación. Muy bien. Y entonces esta persona era oyente o sorda. ¿Él era oyente o sordo? Creo que era sordo. No dice, ¿cierto? ¿O sí? ¿Cuál? El primero. El primero. El sordo, ¿cierto? ¿De dónde era él? ¿De España? No, ese era el otro, que era la señal esta. ¿Y él de dónde era? ¿De Estados Unidos? No. Ay, no me acuerdo. De Suecia. Suecia. ¿No escucharon? Yo sí escuché. De Estados Unidos. Solo piensan en Estados Unidos, en plata, en dólares. Muy bien. Entonces, Suecia. Acuérdense, Suecia. Es muy hermoso ese país. Listo, muy bien. Ahora tú. ¿Cuál es el nombre del literal? Flex. X. Félix. Félix. Jesús. La señal de Jesucristo. Más rápido. ¿Quién es él? ¿Qué hacía? De España. Ajá. Cristiano. Dice Confederación Nacional de Sordos de España. Confederación de España de las Personas Sordas. Él era oyente, ¿sí? No, sordo. Yo no me acuerdo. Él sí era oyente. Y Gilbert Delgado. ¿Quién es? No, él creo que es americano. Creo que es americano. para comunicarse en lengua de señas americana, Ve, americano. ASL, y estudios en ICT. ¿Quién era él? Entonces, ¿un intérprete? Oyente. ¿De dónde?
Creo que sí era americano. de Estados Unidos. Él sí, ¿no? Él era invitado Estados Unidos. de la Universidad de Gallup, que es la única universidad en el mundo para sordos. En el mundo. Entonces ellos vinieron a Colombia ¿para qué? Para reunirse, para enseñar qué. Para unir las asociaciones. Para hacer una conferencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Americana, ASL, y estudios en ICT. Y por último, representantes de CENASCOL. Las charlas mostraron la incidencia de las personas sordas en el mundo, pues se empoderaron y lucharon por sus derechos. En el pasado, solo lograban hacer estudios de primaria y se dedicaban a trabajos muy sencillos, pero sí tenían la capacidad de continuar con sus estudios en bachillerato, universidad o técnicos, a través del reconocimiento de la lengua de señas colombiana, un idioma propio y natural de las personas sordas. Se trabajaron varios temas como los derechos, entre otros, lo que ocasionó para los asistentes oyentes que reconocieran y empezaran a cambiar su perspectiva al respecto. De ese grupo surgieron Entonces tenían trabajos muy sencillos, ¿cierto? Trabajos muy sencillos. Como carpintería, confección, lavar loza. Trabajos muy sencillos. Para ascender, para escalar. Muy bien, sí, lo que estás diciendo está muy bien. Entonces las personas sordas querían luchar por sus derechos, ¿para qué? Para poder trabajar, para que no fueran únicamente esos oficios, sino que pudieran trabajar en muchas otras más cosas, el poder estudiar, el poder ingresar a una universidad, poder aprender, para reconocerse, para ser reconocidos sus derechos, igual que las personas oyentes, en igualdad. Muy bien. pero sí tenían la capacidad de Entonces esa es la señal de cambiar. Cambiar, transformar. Entonces querían poder estudiar en la sus universidad. estudios en bachillerato, universidad o técnicos, a través del reconocimiento de la La señal de SENA. Universidad, técnico. SENA, universidad y técnico. ¿Se acuerdan la señal de familia? ¿Sí? ¿Tú te acuerdas? Cuando vimos el tema de familia. ¿Cómo era papá? Papá, mamá, tío, tía y hermanos. Hermanos, muy bien. Hijo, ¿cómo era hijo? Nieto, lengua de señas colombiana, un idioma propio y natural de las personas sordas. Se trabajaron varios temas como los derechos, entre otros, lo que ocasionó para los asistentes oyentes que reconocieran y empezaran a cambiar su perspectiva al respecto. De ese grupo surgieron peticiones a FENASCOL para aprender lengua de señas colombiana, pues no tenían un lugar en donde hacerlo. Así fue como a cargo de Patricia Valle, docente. ¿quién le enseña? A ver qué dice. Entonces estaba FENASCOL, ¿no? Ya se había creado. Había varias personas que solicitaban. ¿Qué solicitaban? No. La enseñanza, que se les enseñara qué, lengua de señas. Muy bien. asumió el reto de elaborar un programa para responder a las solicitudes. Fue un curso no muy complejo, pues no tenían experiencia previa en la enseñanza de lengua de señas, ni pautas en el proceso de elaboración del curso. Tiempo después, se
se realizó la primera experiencia a un grupo de estudiantes oyentes de fonoaudiología de la Universidad del Rosario en el año de 1986. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hizo ella? Las dos, ayúdense entre las dos. De manera breve porque nos quedan 4 minutos. ¿Eso era para darles plata? ¿Para qué? Ay, se llenó la memoria. Está grabando ahora la... Oh, está grabando la memoria, se cambió la memoria. ¿En dónde? Rosario. La señal de Universidad del Rosario. Por el Rosario y la universidad. ¿Y qué hizo la universidad? Sí. ¿Enseñar qué? ¿Señas? ¿La primera vez? ¿Esta es la primera vez que se enseñaba? Ajá. Entonces la señal de primera vez.